Hagan lo que quieran, que nada les va a pasar. Dios todo perdona, así que no se preocupen. Si cometieron algo contra la ley, solo vengan y traigan su buey o su oveja. Vengan con sus tórtolas y palominos, que nosotros nos encargamos de esparcir su sangre para expiar sus pecados. Comamos y bebamos, hagamos lo que se nos pegue en gana, que con solo pedir perdón a Dios bastará. Habrá siempre paz en nuestra vida. ¿Ah, sí? ¿Eso es lo que dicen? Si ese fuera el gran Jehová, ¿dónde estaría su justicia? Si así es nuestro Dios, ¿cómo es que se hace llamar El Shaddai, Dios omnipotente? Aunque digan que con su vida llevándola así e hipócritamente buscan a Dios para perdón tendrán paz, Dios dice algo al respecto que vale la pena poner atención. Jeremías 8, versículo 11. Y curaron el quebrantamiento de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Paz, paz, y no hay paz. Y curaron el quebrantamiento de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Jeremías capítulo 8, versículo 11. Sean todos bienvenidos. Seguimos estudiando el libro de Jeremías. Nunca entenderé por qué personas a sabiendas que están haciendo algo mal o viven de mala manera en vez de rectificar, se van de frente siguiendo lo que a legua se ve será su propia perdición. El empecinarse en una idea errónea no hará, por ese solo hecho, que las cosas cambien para bien. Si por años intentamos algo y no funciona e incluso nos trae problemas, ¿por qué seguir haciéndolo? Hay personas que se han acarreado su propia destrucción por la necesidad de querer seguir en sus maldades a una costa de quienes los rodean. Ejemplos sobran: el borracho que empobrece a su familia, el mujeriego que arruina la vida de su mujer y sus hijos, el drogadicto que indefectiblemente va lenta y penosamente a su propia muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Hay quienes simplemente no aceptan los buenos consejos porque les agrada vivir de esa manera y no les importa nada más que ellos mismos. Otros simplemente saben que están mal y no les interesa cambiar. Hacen oídos sordos a las reconvenciones y siguen en las mismas. Observemos, por ejemplo, estas palabras de Dios hacia Israel. Jeremías 8:5. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño, no han querido volverse. Como cuando una persona atónita por alguna barbaridad, Dios hace esta pregunta: ¿por qué? Hay muchas razones por las que Dios la hace. Si nos ponemos a repasar lo que ha sucedido con Israel en el pasado, ya sea remoto o reciente, Dios desde un principio siempre estuvo presente con ellos. Nos vamos a los antiguos días de la liberación de Egipto y al ser bautizados por la nube y por la mar, Dios evidenció su presencia y favor hacia ellos. Nadie en su sano juicio puede negar que Él los libró con brazo extendido y mano poderosa. O sea, ¿quién se atrevería a decir que eso no fue de Dios? Solo los necios e incrédulos lo hacen. ¿Cómo pudo vencer David a los múltiples enemigos que enfrentó? Aún su propio hijo Absalom lo acechó para matarlo, además de pueblos numerosos y fortalecidos. Nunca David perdió una batalla. Solo existe una respuesta para semejante hazaña. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sin embargo, también vemos aquellas lecciones cuando sus hermanos en Efraín se apartaron neciamente de su Dios. ¿Cuál fue el resultado? Aniquilados sin misericordia por los asirios, gente fementida que a base de crueles torturas establecieron su imperio de terror. No quedó nada de ese reino del norte que, desde que apareció en los días de Roboam, hijo de Salomón, nunca dejó de coquetear con esos becerros de Betel y con provocar el enojo de Dios de manera más que intencional. Eso y muchas cosas más tuvo de ejemplo Judá para voltear hacia donde está Dios y pedir su ayuda y vivir conforme a sus designios. Sin embargo, nos topamos con esta pregunta de su majestad: ¿por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Lo tuvieron todo, y con Dios lo único que podrían tener es prosperidad. Sin embargo, siempre el pecado que existe en nosotros hace estragos inenarrables. ¿Por qué somos así? Y digo somos, porque aun cuando Jeremías hablaba a su pueblo en la capital del reino del sur en Judá, bien que Dios usa esas mismas palabras para hablarnos a nosotros. Abrazaron el engaño, no han querido volverse. Es decir, tanto Israel como nosotros ahora entendemos perfectamente qué es lo que a Dios le desagrada. Sabemos claramente cuando nos habla y exhorta para seguir en sus caminos, y Dios dice:
No han querido volverse. De hecho, fueron tan duros de cerviz que Dios todavía hace más declaraciones. Jeremías 8, versículos 6 y 7. Escuché y oí, no hablan derecho, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su carrera. Como caballo que arremete con ímpetu a la batalla, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, mas mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Nadie se detiene a reflexionar. Todos, como caballos desbocados, no saben cesar de pecar. Los animales que nunca se detienen a recapacitar por lo que hacen, nos enseñan que ellos conocen los tiempos del Todopoderoso, y sin embargo, su propio pueblo no conoce los juicios de Jehová. Este tipo de actitudes resultan familiares, y aunque han pasado miles de años, seguimos siendo los mismos seres humanos, y como hijos seguimos teniendo las mismas actitudes y los mismos desenfrenos. Pero, ¿no está escrita la voluntad de Dios en algún lado? Hasta el más modesto de los gobiernos en este mundo tiene leyes escritas para sus ciudadanos. ¿No es lo mismo con la nación de Israel? Claro que sí. Antiguamente se hacían copias de los escritos de Dios y los escribas copistas ponían todo su empeño y amor para que llegara a las manos de los futuros habitantes de Israel las palabras de lo que hoy conocemos que está en la Biblia. Con todo esto, Dios dice, ¿cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová es con nosotros? Ciertamente, he aquí que en vano se cortó la pluma, por demás fueron los escribas. Jeremías 8, versículo 8. Hay un fenómeno muy particular cuando existe corrupción en los jueces, y esto se ha visto más de una vez aquí en México. Sale una ley que golpea los intereses de ciertos potentados, y un juez corrupto es sobornado para detener los efectos de esa ley, haciendo sus artilugios legaloides. Eso mismo vemos con este pueblo. Manejaron la ley de mi Dios a su modo y dejaron correr su propia corrupción. Siendo corruptos de hechos y aún de entendimiento, tienen la palabra de Dios y sacándola fuera de contexto, establecen sus propias ideas que en solo su opinión son sabias, pero que evidentemente llevan la mancha del inmenso pecado en el que presume ser el pueblo de Dios. Oh, qué tremendo es tomar esta actitud, querer acomodar la palabra de Dios a nuestros inicuos modos. Enseñar que Dios dice cosas que nunca dijo, simplemente porque estamos corrompidos hasta la médula y nos agradan más nuestros pensamientos que los de Dios. Aquellos israelitas escuchaban palabras de sus sacerdotes que endulzaban sus oídos. Les agradaba el Dios que ellos les pintaban. Hagan lo que quieran, que nada les va a pasar. Dios todo perdona, así que no se preocupen. Si cometieron algo contra la ley, solo vengan y traigan su buey o su oveja. Vengan con sus tórtolas y palominos, que nosotros nos encargamos de esparcir su sangre para expiar sus pecados. Comamos y bebamos, hagamos lo que se nos pegue en gana, que con solo pedir perdón a Dios bastará. Habrá siempre paz en nuestra vida. ¿Ah, sí? ¿Eso es lo que dicen? Si ese fuera el gran Jehová, ¿dónde estaría su justicia? Si así es nuestro Dios, ¿cómo es que se hace llamar el Shaddai, Dios omnipotente? Aunque digan que con su vida llevándola así e hipócritamente buscan a Dios para perdón tendrán paz, Dios dice algo al respecto que vale la pena poner atención. Jeremías 8, versículo 11. Y curaron el quebrantamiento de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Nuestra naturaleza corrupta nos hace perder la noción de que Dios todo lo ve, lo escucha y todo lo sabe. Nadie puede esconderse de su presencia. La primera persona que cayó en el infierno desde hace ya miles de años, Él la puede ver sin ningún problema. Los que se encubren donde nadie sabe, allí llega Dios y les dice, ¿crees que puedes escapar? Nuestros más oscuros pensamientos, los que nadie conoce, Dios los ha visto ya. Lo que es más grave, aun cuando quien quiere engañarse diciendo que tiene paz en su vida, no la tiene en lo absoluto. ¿Quién puede vivir en paz lejos de Dios? Es más, si eres de Él, ¿te sientes cómodo viviendo en rebeldía en algún tiempo que hayas así vivido? Tarde o temprano, quien vive de esa manera experimentará el castigo de Dios. No hay duda, y cuanto más si somos sus hijos en verdad. ¿No has leído por ahí que Dios azota a cualquiera que toma por hijo? George Whitefield predicó un sermón acerca de esta idea de que en realidad no tenían paz aunque se dijeran tenerla.
Las personas gritaban y sentían que estaban frente al mismo infierno. Muchos genuinamente se arrepintieron de su mala manera de vivir y participaron de un gran avivamiento. ¿Qué hay de nosotros ahora? ¿Seremos como este pueblo? Jeremías 8, versículo 12. ¿Hanse avergonzado de haber hecho abominación? Por cierto, no se ha corrido de vergüenza, ni supieron avergonzarse. Caerán por tanto entre los que cayeren, cuando los visitaré. Caerán, dice Jehová. Terrible caso es este. No querían avergonzarse. Dios dice, por cierto, no se han corrido de vergüenza, ni supieron avergonzarse. Este, mis hermanos, es el gran peligro de probar la iniquidad y saborearla con amor. Llegará el día que nos volveremos unos cínicos, unos desvergonzados, que nada ni lo que Dios tenga que decir nos importe. Mejor sería cuando Dios nos visite, nos halle buscándole, mirando hacia arriba, de donde viene todo don perfecto y donde podemos encontrar la mejor sabiduría para llevar nuestras vidas. Si queremos tener paz, que sea siguiendo sus pisadas. La falsa paz es tan pasajera y tan traicionera que no vale la pena siquiera pensar en ella, mucho menos seguirla. Amén.